Hola, vamos a continuar con el tema 6, asociación y recombinación genética. Habíamos repasado qué pasaba con los cromosomas en la meiosis y cómo se recombinaban los alelos de los dos genes que están ubicados en el mismo cromosoma. A eso entonces le vamos a denominar herencia ligada, que es la herencia que ocurre cuando los loci se ubican en el mismo cromosoma. El sobrecruzamiento que estudiamos en el tema 1, es un fenómeno que va a ocurrir al azar y que se va a producir en paquitene cuando los cromosomas están en la fase de dos cromátidas cada uno. Bien, vamos a tener 4 cromátidas involucradas. Entonces, considerando dos genes, un mismo individuo puede producir gametas con y sin entrecruzamiento o sobrecruzamiento entre ellos. Tenemos entonces un meiocitos con crossing over, CO es sinónimo de crossing over, entrecruzamiento o sobrecruzamiento, y vamos a tener cromosomas meióticos que van a tener entonces sobrecruzamiento. ¿Cuáles son los productos meióticos de ese ejemplo? Los parentales para las dos cromátidas que no están involucradas, la de arriba y la de abajo, y cuando ocurre entonces el entrecruzamiento entre A y B, A grande se va a recombinar con B chica, dando esta gameta, A grande B chica, y A chica se va a recombinar con B grande dando la gameta A chica B grande. Esas células nos van a dar entonces gametas parentales y nos van a dar gametas recombinantes. En otras células del mismo individuo va a haber meiocitos que no tengan crossing over entre A y B. Esas células van a dar todas gametas parentales. Entonces, ya vamos a hablar de la probabilidad de que haya un quiasma, pero fíjense que siempre va a haber mayor cantidad de parentales que de recombinantes. Bueno, como dijimos recién, crossing over, entrecruzamiento o sobrecruzamiento son sinónimos. Lo vamos a ver en la profase meiótica, donde los cromosomas están con sus dos cromátidas, y sabemos que se aparean esos homólogos generando la sinapsis. Comienza en cigotene y se hace máximo en paquitene, ese crossing over. Y el quiasma, que es visible a partir de diplotene, es la consecuencia del intercambio genético. Y como consecuencia va a tener la recombinación entonces de esos genes. Los quiasmas se van a observar en los cromosomas bivalentes a partir de diplotene, van a terminalizar durante la diacinesis y en los extremos de los bivalentes en la metafase 1. Esa es una microfotografía de dos cromosomas en donde si se dibujan se ven los dos centrómeros y en este caso hay dos quiasmas simultáneos que están recombinando las cromátidas no hermanas de esos cromosomas homólogos. Hay una prueba de herencia de genes ligados, una prueba citológica que realizaron las investigadoras Creighton y McClinton en maíz, trabajando con caracteres en endosperma. Ellas vieron que había una recombinación o que se veía recombinación de las características en maíz y lograron en el cromosoma 9 identificar dos genes para endosperma. Uno es el que determina color, que C grande da color y C chica da incoloro, y W grande en el mismo cromosoma genera un endosperma almidonoso, W chica ceroso. Ellas lograron asociar esas características con este F1 que vemos en la imagen. Lograron un maíz o un individuo con estos genes en trans, bien, es un dihíbrido donde tenemos C grande, C chica, W grande, W chica, pero lograron asociar dos marcadores fenotípicos o citológicos, mejor dicho, a los alelos en un mismo cromosoma. Esto que ven dibujado acá como un punto rojo no es el centrómero, sino que es un abultamiento de heterocromatina que ellas lograron asociar al gen C, o sea, al extremo del cromosoma donde está el gen C, pero asociado al alelo C grande. Ese mismo cromosoma, en su otro extremo y próximo a W chica, lograron una mutación que se denomina translocación
en donde el cromosoma está traslocado con un cromosoma más largo. En definitiva, esta F1, heterocigota para los genes, es heterocigota también para estos dos marcadores citológicos. En el extremo más cercano a C grande se ve a microscopio un abultamiento de heterocromatina. Y ante la presencia de W chica está asociado un cromosoma más largo. La cruza de prueba de SF1 dio el siguiente resultado. Por un lado, tenemos el cromosoma que vino del probador, que está representado en este caso con el de abajo, ese es el que no nos interesa. En el primer caso vemos que el fenotipo es incoloro almidonoso, o sea que corresponde a este primer parental. No hay recombinación genética y tampoco se ve intercambio cromosómico. En el segundo caso es el parental de abajo, entonces no hay recombinación genética y tampoco se evidencia en microscopio un intercambio cromosómico. En el tercer caso, incoloro y seroso, ocurrió cuando hay un quiasma en este sector. Entonces C chica se recombinó con W chica, que es lo que se ve acá. Hay intercambio, hay recombinación genética y también en el microscopio se puede ver el intercambio cromosómico, porque ahora este cromosoma que era normal no tiene el abultamiento y tiene un pedacito más largo. Y en el cuarto caso, que es el otro, al producirse la recombinación, C grande con W grande, también se ve recombinación genética por el fenotipo y se ve al microscopio intercambio cromosómico por el abultamiento de cromatina asociado a C grande. Esto fue una fuerte evidencia experimental de que la recombinación genética que se veía en los fenotipos de las plantas de maíz tenían también un intercambio cromosómico dado por los entrecruzamientos. Entonces, SF1 tenemos los parentales sin cambio y tenemos los recombinantes con el intercambio de cromosomas. El probador, por supuesto, puede ser con o sin intercambio, no influye en el resultado. La conclusión a la que llegaron es que la recombinación genética intracromosómica es la consecuencia del fenómeno citológico del intercambio de cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. La frecuencia de quiasmas o de entrecruzamientos es una cuestión de probabilidad. ¿Y de qué depende esa probabilidad? De la distancia que haya entre los dos genes que se están estudiando. Será menor esa probabilidad en genes que se encuentran más cerca y será mayor en genes que se encuentran más alejados físicamente en el cromosoma. Esas proporciones se pueden predecir utilizando los gametos parentales y los recombinantes. Ya que en el quiasma están comprometidas dos de las cuatro cromátidas, como dijimos, la mitad de las gametas serán originadas por sobrecruzamiento con un límite máximo al 50% de la recombinación. Por lo tanto, el porcentaje de recombinación lo podemos calcular como la mitad de la frecuencia de quiasmas. Vamos a ver un ejemplo de eso. Fase de la recombinación entonces, paquitene con cuatro cromátidas con ligamiento incompleto, porque hay una distancia entre los dos genes. Vamos a tomar un ejemplo en donde en las 5 células de la imagen son los 100% de meiocitos de un individuo. Entonces, si tenemos el 100% de meiocitos con quiasma entre A y B, como se ven en las imágenes, cada uno va a dar un 50% de parentales y un 50% de recombinantes. Siempre las cromátidas externas van a dar parentales y las cromátidas que tienen el quiasma van a dar gametas recombinantes. Al final de las 5 células vamos a tener 20 gametas en donde 10 van a ser gametas parentales y 10 van a ser gametas recombinantes. En este caso hay 50% de recombinación, no lo podemos diferenciar de una herencia independiente. Y esto se debe a que la distancia entre A y B es muy grande. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, 60% de meiocitos con quiasma entre A y B? El 60% de 5 serán entonces 3 células
y lo que vemos es que hay 30% de gametos recombinantes y 70% de parentales. Entonces, de las 5 células, las primeras 3 van a dar gametos parentales en las cromátidas externas y gametos recombinantes en las cromátidas internas. Si contamos, vamos a tener 2, 4, 6 recombinantes en total, y estas van a aportar otras 6 parentales. Las células que no tengan un quiasma entre A y B van a dar únicamente gametos parentales. Y acá tenemos 4 más las 6 que teníamos, 14 parentales en total. Hacemos esa relación y tenemos un 30% de recombinantes. Quiere decir que coincide con lo que decíamos recién. El porcentaje de recombinación es la mitad de la frecuencia de quiasmas. O sea, la mitad de, en este caso, 60% de frecuencia de quiasmas es los 30% de recombinación. Entonces, ese porcentaje de recombinación, como dijimos, es una cuestión probabilística y va a depender de la distancia entre los dos loci. A mayor distancia, hay mayor probabilidad de que haya un entrecruzamiento, por lo tanto el porcentaje de recombinación es mayor. ¿Hasta dónde? Hasta un máximo de 50%. Más de ahí no podemos reconocerlo y el 50% también confunde con herencia independiente. Entonces, un porcentaje de recombinación es sinónimo a una unidad de distancia de mapa. Si hablamos en distancia de mapa, hacemos la equivalencia a porcentaje de recombinación. La relación entre el porcentaje de recombinación y la distancia en realidad es lineal hasta aproximadamente un 10% de recombinación, lo que equivale a un 20% de quiasmas. Luego empiezan a aparecer doble entrecruzamientos que vuelven el gameto a su estado parental. Entonces, a mayor porcentaje de quiasmas, las distancias dejan de ser aditivas y las estimaciones a través de ese porcentaje de recombinantes ya no son buenas. A partir de los 50 unidades de mapa, las frecuencias de recombinación no se pueden diferenciar de las de herencia independiente. Entonces, ese va a ser la distancia máxima. En la práctica, nosotros vamos a tomar como que esta linealidad llega hasta el 50%. El crossover se produce entre las dos cromátidas no hermanas del par homólogo con las dos combinaciones parentales y los dos productos recombinantes. Y hay una demostración en el hongo Neuropora crassa. Esta demostración se puede hacer porque las ascoesporas que contienen los núcleos, el asca que contiene las ascoesporas y los núcleos es muy estrecho, entonces los núcleos haploides conservan la orientación original que tenían los cromosomas en la meiosis o las células. Ese ordenamiento de las 8 ascoesporas que vienen de una célula refleja las posiciones de los distintos usos que intervinieron en las dos divisiones meióticas y en la posterior cariocinesis. Entonces, cada uno de esos círculos en la imagen en realidad corresponden a dos núcleos que son iguales. Produce en realidad tetras ordenadas. Esto que permite, tenemos un solo núcleo, 2N, la primera división meiótica, el núcleo de arriba para arriba, el núcleo de abajo para abajo, la segunda división meiótica, nos queda un asca con 4 núcleos, hay una cariocinesis, o sea, una división mitótica postmeiótica hasta el desarrollo de las ascas sexuales o ascoesporas. Ese orden es el que permite conocer lo que pasó en la recombinación, porque nos deja esas tétradas ordenadas. Entonces uno puede tomar en un asca cada uno de estos núcleos y cultivarlo independientemente y respetando el orden para saber cuáles son las gametas parentales y cuáles son los recombinantes. Siempre las recombinaciones van a quedar en el centro del asca. Vamos a analizar la cruza de prueba en 2 puntos y la relación o qué influencia tiene la relación de ligamiento. La cruza de prueba en 2 puntos es la cruza de prueba de híbridos, utilizando
entonces dos genes, y permite conocer, como ya sabemos, la proporción en que el díbrido forma sus gametos. Esto lo repasamos del tema 4. Tenemos que identificar cuáles son los parentales y los fenotipos recombinantes, conociendo la relación de ligamiento que tenían los fenotipos paternos de SF1. Esa relación de ligamiento, como ya lo dijimos, depende de la posición que tienen los alelos. Si los alelos dominantes están sobre un cromosoma y los recesivos sobre el otro, esa relación de ligamiento se denomina de acoplamiento o cis. Y si hay un dominante y un recesivo en cada uno de los cromosomas, la relación de ligamiento es de repulsión o trans. Y luego, una vez que conocemos esa relación de ligamiento, podemos calcular la distancia que hay entre los locis haciendo la cuenta del porcentaje de recombinación, número de individuos recombinantes sobre el total de individuos por 100. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de distancia. Vamos a tomar el ejemplo que habíamos visto para caracteres de endosperma de maíz, en donde tenemos dos padres puros, que en este caso están en trans. Un cromosoma tiene el alelo dominante y recesivo, el otro el recesivo y el dominante. La F1 es dihíbrida y hacemos una cruza de prueba. Sabiendo que esa F1 es dihíbrida y está en trans, lo primero que deberíamos hacer es escribirla correctamente. La forma correcta de escribirla no es esta, sería C grande con S chico y C chico con S grande. Y el probador de la misma manera, C chica, S chica, barra, C chica, S chica. Entonces, sabiendo que ese F1 está en trans, los gametos parentales van a ser los que ocurran sin el entrecruzamiento, o sea, C grande, S chica y C chica, S grande. Los gametos recombinantes, los que tengan el entrecruzamiento, C grande, S grande, C chica, S chica. Los genotipos serán agregándole la gameta del probador, los fenotipos que van a dar y lo observado. Fíjense que aparecen en mucho mayor proporción los parentales y en mucho menor proporción los recombinantes, como era de esperarse. El cálculo de la distancia lo hacemos simplemente como el número de individuos recombinantes, o sea 638 más 672, sobre el total, 44.595 por 100, y eso es igual a 2,94% si hablamos en porcentaje de recombinación, o lo que es equivalente a 2,94 unidades de mapa. Con esa información se pueden construir mapas genéticos. Los mapas genéticos son los mapas de las diferentes especies considerando todos los genes que podemos encontrar en un cromosoma. Necesitamos la relación de ligamiento, qué orden tienen los genes y la distancia que hay entre ellos. La unidad de distancia se expresa entonces, o expresa la probabilidad con que se presentará un sobrecruzamiento entre dos genes, y se toma como entonces un porcentaje de recombinación equivalente a una unidad de distancia de mapas o centimorga. A través de cruzamientos bifactoriales, o sea, a través de dos caracteres, se puede armar un mapa de ligamiento como el que se ve en el ejemplo que ustedes tienen en el manual, donde se muestran los 12 cromosomas que tiene tomate y la distancia entre los genes de cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, si tomamos el carácter color de la planta y si la planta o el tallo presenta vellos o no, pelos o no, entre esos dos loci hay 18 unidades de mapa y esperaríamos un 18% de recombinación. Por último, McClinton y Creighton fueron las que postularon que el fenómeno genético de la recombinación es consecuencia del fenómeno citológico del intercambio de segmentos entre cromosomas homólogos y fue una fuerte evidencia experimental para asociar esa recombinación que se veía en los fenotipos con los crossovers, los quiasmas que ocurrían en los cromosomas a nivel de microscopio. Vamos a realizar el primer problema de esta guía, el problema número 1, que dice: en maíz el dominante S grande produce endosperma lleno, mientras S chica produce endosperma hundido, el recesivo S chica produce endosperma sin color y el alelo dominante S grande coloreado.
Un cruzamiento entre plantas homocigotas da un F1 de endosperma lleno y coloreado. Y después se plantea una cruza de prueba con esa descendencia que está ahí. Y lo que hay que averiguar es cuáles eran los genotipos y fenotipos de los progenitores originales, cuál es la relación de ligamiento entre los genes de la F1 y cuál es la distancia entre los loci S y C. Entonces, para recordar la referencia de los genes, y vamos a plantear ese cruzamiento. Lo primero que dice es que el cruzamiento es entre plantas homocigotas. Hay dos posibilidades de plantas homocigotas. El primero es que el alelo C grande esté asociado con S grande y como es una planta homocigota, lo repetimos para el otro cromosoma, cruzado con la alternativa C chica, S chica, C chica, S chica. En este caso, la F1 va a ser C grande, S grande, por las gametas que produce este padre, barra C chica, S chica, por las gametas que produce el otro padre. ¿Cuál es la otra alternativa? Que en el cromosoma C grande esté asociado con S chica. Como es una planta homocigota, en el otro estará C grande y S chica. La alternativa contrastante para el otro padre sería C chica, S grande, C chica, S grande. En este caso, la F1 va a ser C grande, S chica, barra C chica, S grande. En los dos casos tenemos padres puros, vamos a ponerle caso 1 y caso 2, y la F1 es híbrida, C grande, C chica, S grande, S chica. ¿Cuál es la diferencia? En que en este caso los genes están con una relación de ligamiento, los alelos tienen una relación de ligamiento de acoplamiento o cis, y en este caso una relación de repulsión o trans. Vamos a tener que averiguar con cuál de las dos alternativas nos quedamos o cuál de las dos alternativas es la correcta. Para eso tenemos que analizar la descendencia de la cruza de prueba, que es como nos plantea el ejercicio. En este caso el probador es recesivo, C chica, S chica, barra, C chica, S chica. ¿Qué gametos va a dar el probador? Únicamente C chica, S chica. Entonces tenemos esta descendencia de la cruza de prueba. Lo primero que deberíamos hacer es poner qué gameta da el probador, que esa no nos está interfiriendo en el fenotipo. Y lo próximo que podemos hacer sin ver los números es poner la gameta que aporta la F1 para que nos coincida con este fenotipo. Coloreado, vamos a repetir el orden que usé arriba, coloreado y hundido, o sea, C grande, S chica. Sin color es C chica y hundido, S chica. Sin color, C chica, lleno, S grande. Y por último, coloreado, C grande y lleno, S grande. ¿Qué podemos ver también? Que en realidad es una cruza de prueba y la relación 1-1-1-1 no se da, está bastante lejos. Pero podemos ver que hay dos fenotipos que aparecen en muchísima mayor proporción y por lo que estuvimos analizando ya sabemos que estos dos son los parentales o los fenotipos parentales y los que aparecen en menor proporción son los recombinantes. Si ahora vemos entonces cuáles son las gametas de SF1 que dieron origen a los fenotipos parentales, recuerden que esta es la del probador. Esta gameta que está aquí y esta gameta que está aquí son las que vinieron sin modificación. Entonces estamos seguros que en realidad esta opción no es válida. La F1 se encuentra en cis. Entonces vamos a analizar qué pasó con esas gametas y vamos a dibujar un paquitene para que veamos. Un locus, el otro locus. Y voy a dibujar este F1. C grande asociado con S grande, C chico asociado con S chico. La gameta de arriba, vamos a suponer que hay un quiasma acá. La gameta de arriba va a dar C grande, S chico, parental. La de abajo, C chica con S chica, parental. Cuando hubo un quiasma, C grande se recombinó
con S chica, dando la gameta C grande, S chica, que es la primer recombinante que tenemos acá. La otra es C chica recombinado con S grande. Entonces C chica recombinado con S grande. Entonces tenemos los dos recombinantes. Entonces en ese caso sabemos cómo era la F1. Entonces ya tenemos respondido la consigna A. ¿Cuáles son los genotipos y fenotipos de los progenitores originales? Estos son los progenitores originales. Falta que ustedes pongan qué fenotipo tienen de acuerdo a la referencia. ¿Cuál era la relación de ligamiento de la F1? También la contestamos analizando la descendencia de la cruce de prueba. Y lo que falta averiguar, que les voy a dejar la cuenta a ustedes, es el porcentaje de recombinación o la distancia. Y recordemos que se calcula como el número de recombinantes o de individuos recombinantes de esa cruce de prueba sobre el total por 100. Y eso nos va a dar un porcentaje de recombinación que vamos a traducir en distancia. Número de recombinantes, los tenemos acá, por el análisis que hicimos primero, y lo que falta es calcular el total. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.